Bajando. Bueno, disculpen los inconvenientes. Voy a hablar de las bases anatómicas del drenaje, del manejo del drenaje pleural. Realmente una revisión rápida de la anatomía del tórax óseo. Siguiente. Pero no se ven los efectos. Eh, Como sabemos, el tórax tiene forma de un cono de vértice truncado. Debajo de esa imagen estaba un tórax con los diferentes componentes óseos. Sabemos que el tórax tiene 37 piezas en total, de las cuales tenemos en la línea media y anterior el esternón. Tenemos 12 vértebras dorsales o torácicas y 12 pares de costillas. No, un momento, por favor. Sabemos que el tórax está interpuesto entre lo que sería el cuello y el abdomen y separado de estos por dos orificios. El orificio cervical superior, perdón, torácico superior, tiene un tamaño aproximado de 6 por 10, donde 6 sería el tamaño anteroposterior y 10 el transverso. La base tiene un tamaño de 12 por 26, 12 sería anteroposterior y 26 transverso. El reborde costal forma un ángulo que está dirigido hacia abajo y tiene un tamaño aproximado de 75 grados, que se llama ángulo de Cherpi. Las costillas se dividen en costillas verdaderas, falsas y flotantes, según su relación con los cartílagos costales. Lastimosamente no les puedo mostrar, pero bueno, tenía las costillas verdaderas, que son de la primera a la séptima, que están relacionadas directamente con el esternón por medio del cartílago costal. Las falsas son la octava, la novena, la décima, que no tienen una relación directa al esternón, ya que su cartílago costal no se une directamente a este, pero sí por medio del cartílago costal. Y por último tenemos las flotantes, ¿verdad? Que no llegan a relacionarse directamente con el esternón. Siguiente. Bueno, en esta imagen se puede ver los tres componentes principales del esternón, que son el manubrio, el cuerpo y el apéndice sifoides. El manubrio está en la porción más caudal, tiene en su parte superior la incisura yugular, se relaciona con el cartílago de la primera costilla y forma una articulación que es prominente entre el manubrio y el cuerpo, que se llama ángulo de Lewis, en donde se ubica el segundo cartílago costal que se articula a la par con el manubrio como con el cuerpo. Después tenemos que esta articulación es una articulación semimóvil, es una anfiartrosis que permite o participa en la excursión torácica. El último segmento del esternón es el apéndice sifoides, que tiene una articulación que es más bien fija y no se mueve o no participa tanto en los movimientos respiratorios. Siguiente. Acá tenemos una medida aproximada del esternón, donde tiene un tamaño de largo de 15 a 20 centímetros, dependiendo del individuo. Tiene un grosor de 1 centímetro y un ancho entre 5 y 6 centímetros. En su cara anterior se pueden ver las crestas que representan la osificación que tiene este hueso particular, que se da por zonas. Y en la parte posterior vemos que es más bien lisa. Siguiente. Acá podemos volver a ver las estructuras del esternón, en donde en esta imagen se puede apreciar bien la relación que hay en cada una de sus partes con la columna dorsal. Tenemos que la incisura yugular se encuentra aproximadamente a nivel de T3, el ángulo de Lewis se encuentra a aproximadamente T5 y la articulación entre el cuerpo y el apéndice sifoide se encuentra a nivel de T9. Podemos ver que tiene también carillas articulares en los bordes para cada uno de los cartílagos costales y el reborde costal. Lastimosamente no se puede ver la animación, así que siguiente, por favor.
Esto es un repaso rápido de la estructura de las costillas. Tenemos que las costillas comparten su forma de la tercera a la novela, que son las costillas típicas, que tienen una cabeza, un cuello y un cuerpo, donde en la cabeza encontramos que tienen dos carillas articulares separadas por una cresta, un cuello que es un pequeño estrechamiento justo antes del tubérculo y que el tubérculo presenta una carilla articular y una porción no articular. Las costillas típicas tienen una cara lateral y una cara medial, un borde superior que es normalmente romo y un borde inferior que es más fino, que tiene en su cara medial un surco costal donde se puede encontrar el paquete básculo nervioso principal del espacio intercostal, que es muy importante a la hora de realizar las punciones. Siguiente. En esta imagen se puede ver las diferentes formas de las costillas. Como dijimos, de la tercera a la novena comparten características similares, sin embargo, la primera y la segunda son particulares. La primera es más pequeña, es más ancha y no tiene una cara lateral y una cara medial, sin embargo, tiene una cara superior, una cara inferior. Eh, no se ve bien, había una imagen para poder apreciar la estructura de los defectos o de los accidentes en la superficie de la primera costilla, donde se puede ver la inserción del músculo escaleno anterior, los surcos de la arteria y la vena eh, subclavia. También se puede ver la segunda costilla, que es como un intermedio entre las costillas típicas y la primera costilla, que también presenta una cara superior y una cara inferior, un borde lateral o externo, un borde medial y también un tubérculo para el músculo serrato anterior que se proyecta desde aquí. Las otras costillas que son de características particulares son la 11 y la 12, que son más pequeñas, finas, como habíamos dicho, no se articulan con el esternón, tienen una sola carilla articular en su cabeza y son conocidas como costillas flotantes. Siguiente. Con respecto a los cartílagos costales eh, permiten la interacción entre las costillas del esternón y también el movimiento de la caja torácica. Presentan también características particulares, ya que el primero y el segundo son más bien cortos. El primero se articula solamente con el manubrio del esternón, el segundo se encuentra en una ubicación particular, ya que se encuentra a nivel de la articulación del manubrio y el cuerpo esternal en el ángulo de luz, y es un reparo importante a nivel de la porción anterior del tórax, nos permite ubicar el segundo espacio intercostal. Los cartílagos de la tercera a la séptima costillas son más largos y se unen directamente entre el esternón y la costilla. Y los últimos cartílagos, octavo, noveno y décimo, forman el reborde costal. Todos estos en conjunto permiten el movimiento del tórax en la inspiración y la expiración. Siguiente. Bueno, acá la intención era hablar de los músculos que contribuyen a la respiración. Había una imagen en la que se podía apreciar los músculos que participan en la inspiración, que son principalmente el diafragma, al que se le atribuye o sea, la mayor responsabilidad en este movimiento. El 75 al 80% del movimiento inspiratorio está en relación a este músculo que separa el tórax del abdomen. Aparte tenemos los músculos intercostales externos, que se extienden desde la apófisis transversa, desde el borde inferior de una costilla al superior de la siguiente. Tienen una dirección de atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo, y su movimiento permite elevar las costillas. Como músculos accesorios tenemos a los escalenos, el esternocleidomastoideo, los extensores de la columna vertebral, los pectorales y el serrato mayor, que en la inspiración forzada son importantes para poder elevar las costillas y ensanchar el tórax. Siguiente. En esta imagen se puede observar cómo cada uno de los componentes del tórax presenta un movimiento particular en la excursión torácica. En la primera imagen tenemos el esternón y las costillas superiores, que tienen un movimiento de palanca, se dirigen de abajo hacia arriba.
como la palanca de una bomba de agua. Y en la imagen de abajo de la primera línea podemos ver que el movimiento es más bien hacia anterior. Sin embargo, las costillas inferiores presentan un movimiento que es más bien lateral, que simula el movimiento del asa de un cubo o de un balde. Y en conjunto, este movimiento permite que aumente el tamaño total del tórax y eso permite un cambio en la presión intrapleural que se transmite al parénquima pulmonar y así permite la entrada y cuando se relajan los músculos y disminuye el volumen, la salida de aire. Siguiente. Acá se puede ver cómo en la inspiración forzada sobre todo, hay un aumento del diámetro de la caja torácica y las costillas se dirigen hacia arriba, permitiendo el aumento de volumen, que en la expiración, sobre todo en la expiración forzada, ese diámetro disminuye y las costillas bajan. Y en la última imagen se puede ver el movimiento combinado de ambos, que cuando nosotros tenemos inspiración disminuye, o sea, baja el diafragma por su contracción, que como dijimos era el músculo principal encargado de la inspiración, y hay un aumento del volumen de la caja torácica y del revés en la inspiración, donde se asciende el diafragma y disminuye el volumen total de la caja torácica. Siguiente. Bueno, como ven, se superponen las imágenes. La idea de esta imagen era poder ver cada uno de los músculos, su diferente contribución en los movimientos respiratorios. Tenemos, como dijimos, que el intercostal externo permite la elevación de las costillas. También es ayudado por los elevadores de la costilla que se encuentran en la porción dorsal y posterior del tórax, que al contraerse permite la elevación de las costillas. Estos músculos se extienden desde la apófisis transversa hasta el borde superior de la primera a la 12ª costilla. Y por último, como músculo accesorio tenemos el subcostal que tiene una función similar y se encuentra interno en la caja torácica. Los músculos que contribuyen en la expiración son los intercostales internos, que tienen una ubicación contraria a los intercostales externos, se extiende más bien de anterior hacia posterior, ubicados desde el esternón y entre los cartílagos costales, dirigiéndose hacia atrás sin continuarse por completo, llegan hasta el ángulo de la costilla y se proyectan por la membrana intercostal interna. Siguiente, por favor. Bueno. Acá podemos apreciar el espacio intercostal con mayor detalle. Podemos ver el paquete vasculonervioso que discurre entre el músculo intercostal interno y el músculo intercostal íntimo, que se aloja en el surco de la costilla y se relaciona al borde inferior de la costilla del espacio intercostal. Tenemos también un paquete vasculonervioso accesorio o colateral que discurre en relación al borde superior, pero que son de menor calibre. La ubicación de los componentes del paquete vasculonervioso es vena, arteria y nervio de arriba hacia abajo en el surco de la costilla. Y similar ubicación, o sea, contraria ubicación, perdón, vena, arteria y nervio también, pero de abajo hacia arriba en los componentes colaterales. Y son importantes al momento de punzar el tórax, ya que lo ideal sería tratar de no lesionar. Siguiente. Acá podemos ver una representación de cómo cambia las presiones dentro del espacio pleural, así como, y se transmiten al tejido pulmonar. Tenemos que en la inspiración el diafragma desciende, aumenta el volumen torácico y hay un cambio de la presión intrapleural que se vuelve más negativo. Y esa presión más negativa, cercana a menos 6 centímetros de agua, se transmite al parénquima y permite el ingreso de aire, donde el parénquima pulmonar puede llegar a presiones de menos 3 centímetros de agua. Sin embargo, la expiración, el cambio en el volumen torácico se reduce como una disminución de la presión negativa del espacio pleural, lo que permite un cambio positivo en la presión parenquimatosa y da como resultado la salida del aire. Siguiente. Bueno, esta es una representación de la anatomía de la pleura. Sabemos que la pleura es una membrana fina que rodea
tanto al parénquima pulmonar como a las estructuras que forman la cavidad torácica. En la primera imagen se puede ver que la pleura visceral, que es el componente que está en íntima relación con el parénquima, tabica cada uno de sus espacios, incluyendo las cisuras, y se refleja a nivel del ilio y se continúa con la pleura parietal. En la última imagen, falta una hora, pero en la última imagen podemos ver que por debajo del ilio, en el corte axial, se continúa esta reflexión, se une y se continúa como ligamento pulmonar inferior. Y la imagen del centro es una representación de un globo y una mano que hace presión para entender la forma en la que la pleura está rodeando el parénquima y se continúa con la pleura parietal. La pleura visceral se encuentra en íntima relación con el parénquima, que sería en este caso representado por la mano. Siguiente. Bueno, aquí vamos a hablar de lo que sería la ocupación pleural. Lastimosamente no se ven las imágenes que están debajo, pero vamos a hacer un resumen. La ocupación pleural puede ser líquida, gaseosa o sólida. En este caso vamos a hablar, como es manejo del derrame pleural, vamos a hablar de la ocupación gaseosa y líquida, que puede ser de diversos tipos. Si es que es componente seroso, se habla de hidrotórax. Si es que es un componente sanguíneo, se habla de hemotórax. Si es que es puspiotórax, si es que es linfaquilotórax, puede ser orina, eso se llama urinotórax, y puede ser aire. Si es que estos componentes se encuentran juntos, es una ocupación mixta, puede ser aire y líquido como en el hidroneumotórax o puede ser aire y sangre como en el hemoneumotórax. Siguiente, por favor. ¿Cuándo drenar? No se drena necesariamente siempre, drenamos cuando el componente seroso es de característica de sudado. Cuando es hemotórax y empiema, la indicación es drenar siempre. Por Cuando es quilotórax, se drena si es que es sintomático, y en el postoperatorio lo ideal es drenar siempre. La indicación es drenar siempre, ya que el tubo de drenaje pleural nos permite saber qué es lo que hay dentro, o detectar a tiempo alguna complicación, como sangrado, fuga aérea.